Buenas tardes. Vamos a empezar con el primero de los casos. Mi nombre es Sebastián Pasilio, soy coordinador de querellas de la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación. La idea en la presentación de este caso es seguir la misma dinámica que ya hemos adoptado en la reunión anterior para la presentación de casos. Yo primero voy a exponer respecto de las vicisitudes del proceso judicial en el que consiste este caso. Después el doctor Cuquier de la Procuración Penitenciaria va a hacer una descripción más concentrada en las intervenciones médicas, y luego de eso yo voy a retomar la palabra para plantear algunos interrogantes y determinadas problemáticas que queremos dejar luego para la apertura a comentarios y al debate. Entonces, empezando en este camino, el caso, para preservar la identidad de las víctimas en estos casos, vamos a hablar de Lucas y Claudio. A fines del año 2007, Lucas y Claudio estaban detenidos en el complejo penitenciario Federal 1, ubicado en la localidad de Ezeiza. Ambos habían sido condenados a prisión perpetua por delitos cometidos siendo menores de edad. Tanto sus condenas como esta sanción, la perpetuidad de la pena a prisión, estaba siendo litigada ya en ese momento por sus abogados defensores, y se encontraba, ¿sí?, la inconstitucionalidad de esta perpetuidad de sus penas a prisión, se encontraba bajo revisión en ese momento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El hecho por el que se inicia el caso ocurre el día 9 de diciembre del 2007, en horario nocturno, aproximadamente a las 22:30, en el pabellón B del módulo 2 del Complejo Penitenciario Federal 1. Se da entre Lucas, Claudio y otros dos detenidos una pelea, una discusión que derivó en golpes de puños entre ellos, y que, de acuerdo con los testimonios rendidos durante el juicio oral, no duró más de 2 o 3 minutos. Esta situación suscitó el ingreso al pabellón de un grupo de aproximadamente entre 10 o 15 agentes penitenciarios. Dentro de ese grupo estaban los 6 agentes que luego terminaron siendo imputados y sometidos a juicio oral en este caso, y otras personas que a lo largo del proceso no lograron ser suficientemente individualizadas. A su vez, este grupo estaba integrado principalmente por el cuerpo de requisa del complejo en ese momento. El proceder de este grupo fue primero encerrar a todos los detenidos del pabellón en sus respectivas celdas. Luego procedieron a identificar a través del celador del pabellón quienes habían protagonizado esta pelea, es decir, Lucas y Claudio y otras 2 personas. Y luego de a grupos más segmentados fueron ingresando a las celdas de estas 4 personas. En los casos de Lucas y Claudio, ingresaron y así comenzó una golpiza con golpes de puño, patadas, bastonazos. Los retiraron del pabellón hacia un sector conocido en la jerga carcelaria como Leonera. La Leonera, para aquellos y aquellas que no conocen el ambiente, suele ser un recinto de alojamiento transitorio que, en el caso del complejo de Ezeiza, habitualmente se ubica en sectores aledaños a la dirección del módulo, es decir, son lugares donde se enjaula a presos bajo dominio absoluto de penitenciarios y sin presencia de otros detenidos como suele ocurrir en los pabellones. Dentro de este espacio, en la Leonera, es donde se intensificó la golpiza que recibieron estas 2 personas. De nuevo, palazos, golpes de puño, patadas, pero en particular fueron sometidos de la siguiente manera. Fueron apoyados en el suelo, boca abajo, esposados con las manos hacia atrás, y luego un grupo de alrededor de 5 o 6 penitenciarios, que de acuerdo con los testimonios de las víctimas fueron los mismos que los habían sacado de la celda y que los habían trasladado hasta ese lugar, se repartían las tareas en las agresiones, uno apoyando su rodilla contra la espalda de las víctimas y otro flexionando las piernas hacia arriba. Luego le sacaron las zapatillas, el calzado y también las medias, y
lo sometieron a la práctica de tortura, habitualmente conocida como pata-pata en nuestro país, o como falanja o bastinado a nivel regional o internacional, tal como lo establece el Protocolo de Estambul. Esto consiste en la aplicación reiterada de palazos en las plantas de los pies en particular. A su vez, las agresiones físicas culminaron luego de que este grupo de agentes penitenciarios apoyaran también reiteradamente el bastón reglamentario en la zona anal de las víctimas. Una pequeña reseña respecto del trámite judicial de este hecho. En primer lugar, cabe destacar que la causa judicial fue iniciada en virtud de la comunicación realizada por el abogado defensor de estas dos personas ante el juzgado de ejecución a cuya disposición se encontraban. Las víctimas no querían denunciar penalmente este hecho, como habitualmente ocurre en la práctica. El abogado defensor dijo durante el juicio que no se conformó con eso, si bien respetó la voluntad de las víctimas, no hizo una denuncia formal, sí, aunque sea, se limitó a comunicar ante el juzgado de ejecución qué es lo que había ocurrido. El juzgado de ejecución los citó a los dos a prestar declaración testimonial y ordenó la realización de un examen en el cuerpo médico forense. Luego de eso, el juez de ejecución igualmente puso en conocimiento de los hechos a la jurisdicción competente, que es la Justicia Federal de Lomas de Zamora, y así se inició esta causa judicial. En Lomas de Zamora vuelven a citar a declaración testimonial a las víctimas. Tanto en esta oportunidad como en su declaración anterior ante el juzgado de ejecución, las víctimas fueron reiterativas en cuanto a que temían por su integridad física, y es por eso que no querían dar demasiadas precisiones sobre el hecho. De hecho, llegaron a decir que su voluntad era que no se siguiera investigando por las presiones a las que estaban siendo sometidos en el complejo. La Procuración Penitenciaria, que también había tomado conocimiento del hecho a través del abogado defensor de las víctimas y de otras organizaciones de derechos humanos, tampoco había denunciado penalmente el hecho por voluntad expresa de las víctimas, que no habían prestado consentimiento para la realización de esa denuncia, sí solamente para el registro interno de esta comunicación en la Procuración Penitenciaria. Pero al enterarse el organismo del inicio por otro canal de la causa penal, lo que hizo fue aportar los informes médicos que se habían realizado sobre las víctimas el día 12 de diciembre del 2007, y también aportó las fotografías, algunas de las cuales vamos a observar a continuación. Sin perjuicio de esto y de esa aportación de elementos importantes para la investigación del caso, la causa fue archivada al poco tiempo de iniciada, en febrero del año 2008, por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, por instancia de la Fiscalía. En esta diapositiva que se observa, yo he resaltado algunos datos en particular, un párrafo donde se deja expresa constancia el juez de que las víctimas habían dicho que temían por su integridad física. El juez de Lomas de Zamora también había ordenado la realización de un examen del cuerpo médico forense mucho tiempo después del hecho. Después voy a ahondar respecto de este tema. Y en este párrafo se resalta que el estudio médico practicado respecto del interno, el interno no presenta lesiones en su superficie corporal. Repito, después voy a ahondar con más detalle al respecto. Y en esta diapositiva también se resalta un párrafo en el cual uno de los motivos principales del archivo es la supuesta poca colaboración de la víctima en punto de aportar detalles sobre el acontecimiento, a pesar de haber puesto en la misma resolución que las víctimas temían por su integridad física. Como había dicho antes, la situación respecto de la legitimidad de la perpetuidad de la pena de prisión que sufrían estas dos personas estaba en ese momento bajo revisión de la Comisión Interamericana. Hubo una denuncia de la Comisión Interamericana y el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció sobre el caso el día 14 de mayo del 2013.
Este tribunal internacional declaró inválidas estas sentencias a perpetuidad de prisión perpetua, dijo que eran constitutivas de tratos crueles, inhumanos y degradantes para menores de edad al momento de la comisión de los hechos, y además la Corte Interamericana se ocupó en esa instancia de varios hechos que habían sido denunciados por estas personas, constitutivos de violaciones a los derechos humanos durante sus estadías en prisión. Uno de los hechos y uno de los casos de los cuales se ocupó la Corte Interamericana es este que aquí estamos comentando. La Corte concluyó y declaró la responsabilidad del Estado argentino por incumplir en su obligación de investigar exhaustivamente estos hechos de los que estamos hablando. En este párrafo que aquí resalto, la Corte destacó que habían sido las víctimas revisadas por 5 médicos distintos, algunos del Servicio Penitenciario, otro de la Procuración Penitenciaria, 2 del Cuerpo Médico Forense. Todos habían documentado lesiones en sus cuerpos y a pesar de eso la causa había sido archivada. También la Corte dijo que estas lesiones eran coincidentes con la práctica que he referido anteriormente, la falanja o el pata a pata. A partir de allí, luego del pronunciamiento de la Corte Interamericana, la causa fue reabierta por orden de este Tribunal Internacional. Voy a hacer referencia porque después el doctor Cuquier seguramente profundizará al respecto, pero muy someramente respecto de cuáles fueron las intervenciones médicas en este caso. En primer lugar, el día del hecho y después, inmediatamente después de la golpiza en La Leonera, el 9 de diciembre del 2007, aproximadamente a las 23 horas, Lucas y Claudio fueron revisados por un médico del Servicio Penitenciario Federal en presencia de los propios torturadores, en presencia de las personas que antes los habían agredido físicamente. Este médico hizo una descripción a todas luces escueta respecto de las lesiones que ambos efectivamente tenían, incompleta. El 12 de diciembre, 3 días después, Lucas y Claudio fueron revisados por el médico de la Procuración, el doctor Teijeiro, en ese momento, que hizo una descripción mucho más exhaustiva y detallada de las lesiones que efectivamente tenían y también realizó estas fotografías que luego fueron acompañadas a la causa judicial. Al día siguiente, el 13 de diciembre del 2007, los dos fueron revisados por un médico del Cuerpo Médico Forense, no en el marco de la causa judicial que después termina llegando a juicio, sino en el marco del legajo de ejecución de las dos víctimas por orden del juzgado de ejecución. Cabe destacar que el médico forense, este primer médico forense en ese momento, se constituyó personalmente en el Complejo Penitenciario Federal 1, hizo una descripción también mucho más detallada de la que había realizado el Servicio Penitenciario respecto a las lesiones que presentaban. Y no solo eso, sino que la presencia del médico forense en la unidad derivó automáticamente en una reacción por parte del servicio de realizar una nueva revisación por parte de otro médico de la agencia penitenciaria que en un nuevo certificado del servicio sí respondía casi con exactitud a las lesiones que antes habían sido descritas por el médico del Cuerpo Médico Forense. Luego, el 26 de diciembre del 2007, es decir, más de 15 días después de ocurridos los hechos, se realiza un segundo examen en el Cuerpo Médico Forense, en este caso sí por orden del juez federal de Lomas de Zamora, en el marco de la causa judicial ya iniciada, y como podría presumirse, transcurrido ese tiempo que ya había pasado después del hecho, no había lesiones visibles en ninguna de las dos víctimas, excepto por una lesión que tenía en la cabeza, una lesión cortante que tenía en la cabeza uno de ellos dos. Ese fue el examen del Cuerpo Médico Forense que había valorado el juez federal de Lomas de Zamora cuando archivó las actuaciones y había omitido el primer examen del Cuerpo Médico Forense que sí detallaba lesiones y varias. Finalmente, y ahora sí ya voy a ceder la palabra
al doctor Cuquier para introducirlos al caso. Este caso terminó con un fallo primero del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, en la cual se dictaron condenas de 3 agentes penitenciarios y las absoluciones de otros 2. La condena, quiero anotar, lamentablemente, más allá de que fue una sentencia de condena, los jueces decidieron socavar el mínimo de la escala penal del delito de torturas. Si bien calificaron el hecho de esa manera, la escala penal, como sabemos, del delito de torturas es de 8 a 25 años. Impusieron penas menores con una interpretación con la cual no coincidimos del Estatuto de Roma. Sí quiero destacar también que el tribunal decidió extraer testimonios. A los fines de este taller me parece interesante, el tribunal extrajo testimonios para que se investigue la posible conducta delictiva por parte de los médicos del Servicio Penitenciario Federal. La sentencia concluyó que hubo una maniobra de encubrimiento por parte del servicio y que los médicos fueron parte de esa maniobra por el accionar en sus certificados médicos que tendió a ocultar la gravedad, la cantidad y la diversidad de las lesiones que las víctimas presentaban. Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 4, confirmó las condenas por torturas, anuló el monto que había sido establecido por el Tribunal Oral, con lo cual, digamos, dejó de lado esa interpretación, y también anuló las absoluciones. Estamos en este momento esperando la fijación para un nuevo juicio que, de acuerdo con las directrices emanadas por la Cámara Federal de Casación, va a estar dirigida a fijar montos de penas para los que ya habían sido condenados y también para los que habían sido absueltos. Cedo la palabra al doctor Cuquier. Bueno, buenas tardes. Yo soy el doctor Cuquier, soy asesor médico de la Procuración de hace bastantes años. Bueno, nada, la idea es hablar de un caso específico donde hay 2 víctimas en este caso puntual, a diferencia de los que vimos la semana pasada, que eran casos de tortura seguido de muerte. Estos son casos de tortura que no fueron seguidos de muerte, no por eso menores, obviamente. Y en este caso, casos específicos, es donde aplicamos el protocolo de Estambul, que como venimos hablando, el protocolo de Estambul es un protocolo que está recomendado por las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos desde a partir del 2001, y que es un protocolo que lo que busca es realizar la investigación y la documentación de los casos de tortura en forma eficaz. ¿Sí? Eso es básicamente, para que se entienda, igual lo estuvimos hablando los días previos. Lo que apunta básicamente el protocolo de Estambul es que la investigación tiene algunas cosas que son muy claras. Una es que sea rápida, o sea, habla de la prontitud de llegar a ver las lesiones, sobre todo en casos de lesiones en vida. Habla de la independencia, ¿sí? O sea, que el que tiene que hacer las cosas tiene que ser un factor independiente, inclusive los médicos que participan, que una cosa de imparcialidad y sobre todo que sea eficaz. Siguiente. Bueno, voy a contar muy por arriba cosas que por ahí ya contó Sebastián, pero bueno, los hechos básicamente los contaron. 9 de diciembre, por ahí las fechas para ir viendo un poquito cómo transcurren las cosas. A raíz de una pelea entre internos, un motivo frecuente, digamos, en que entra la requisa, los separan, entran con palos, encapuchados, bueno, lo mismo que dijo Sebastián, los golpean, los mandan a las celdas. Dentro de las celdas van específicamente a estos 2, esto es según lo que relatan las víctimas, ¿no? Entran a las celdas, los esposan, les siguen pegando, los llevan a la leonera, que es como un lugar de castigo, y ahí les siguen golpeando, y dentro de esos golpes con palos, con puños, también hacen esto del pata pata, digamos, o sea, los ponen con las esposas atrás, en el piso, como vimos el otro día, el chanchito, y les sacan las zapatillas y les pegan palos en la planta de los pies, ¿sí? Esto es un mecanismo de tortura que se ve frecuentemente. Siguiente. Bueno, un poquito pensando en lo que veníamos hablando y las recomendaciones que se suelen hacer, en verdad les quería contar un poquito cómo llega la procuración en general, digamos, ¿no? Se produce... me mataste. Cómo llega la procuración a intervenir, en general, después de los hechos,
o la propia víctima o a través de alguno de sus representantes hace notificar a la Procuración. De la Procuración concurre un asesor legal, hace una entrevista, evalúa la necesidad de un médico, se pide un consentimiento informado para que lo revise el médico y el médico acude dentro de las primeras 24 o 48 horas. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos referencia con estas primeras cosas, digamos, ¿no? Hacer una intervención rápida, independiente, imparcial y que sea eficaz. Es importante el tema del consentimiento informado, digamos, nosotros no revisamos a los pacientes, a las víctimas, si no nos permiten a nosotros y sobre todo si tampoco lo firmaron previamente con el abogado. Y ahí, según las recomendaciones, como iba diciendo, bueno, obviamente tratar de dejar la mayor cantidad de datos posibles. Hay una planilla con datos precisos para la identificación, siempre las circunstancias más que tienen que ver con la confidencialidad, digamos, ¿no? Que uno puede estar solo cuando lo hacen. Y obviamente en esa planilla donde se pueden constatar los hallazgos del examen, las interpretaciones, que tienen que ver un poco con los mecanismos de producción de los golpes, el tiempo de evolución, que también es muy importante para las determinaciones posteriores, recomendaciones en el caso de que a veces hay que hacerlas, y bueno, y sobre ello además se agregan unos dibujos anatómicos que sirven un poco para la ubicación topográfica de la lesión y se da un poco de idea de las dimensiones, y además material fotográfico. Siguiente. Bueno, esto es un poquito para que vean, esto es el formulario que nosotros usamos en la Procuración, donde consta los nombres, la fecha en la que se hizo, en este caso fue el día 12, o sea, 3 días después del ocurrido el hecho, figura el nombre, fecha de nacimiento, LPU, que es la constancia que tienen dentro del servicio para ubicarlos, lo que dice el informe, en verdad que es una forma de dejar sentado qué es lo que pasó, la descripción de las heridas y bueno, y acá constatan cómo fue, el tiempo de evolución, hay un lugar para observaciones, inclusive de algo que por ahí al médico le pueda llamar la atención. Siguiente. Bueno, sobre eso además se hacen los gráficos, estos son gráficos que son los que están sugeridos también por el protocolo de Estambul, ¿sí? Hay varios tipos de gráficos distintos donde se pueden apreciar las lesiones. Siguiente. En este caso puntual, la planta de los pies, miren, será frecuente que hay un formulario específico casi para eso, donde se pueden ver los hematomas. Sobre eso, siguiente. Se agrega el material fotográfico. La idea del material fotográfico no es generar ningún tipo de impacto, sino ver que son lesiones que se ven, digamos, ¿no? Que cualquiera lo ve, quizás no sabemos qué, no sabemos cuánto tiempo, pero digo, cualquiera puede ver las lesiones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una herida cortante con puntos de sutura. Siguiente. Bueno, estos son distintos hematomas y equimosis en el dorso de uno de los pacientes. Este es el primer caso, ¿no? Que es LM. Siguiente. Bueno, acá se ve la foto, no sé si se ve bien, pero bueno, se ve claramente el hematoma en ambas plantas de los pies, ¿sí? Esta es la consecuencia del pata-pata. Esto además de lo que uno puede ver, esto lo que hace, ¿por qué es un mecanismo de tortura? Primero porque en general no se ven mucho las plantas, sobre todo en estos exámenes, sino porque no pueden caminar por días. Es terriblemente doloroso, ¿sí? Los hematomas plantares son terriblemente dolorosos. Siguiente. Bueno, esto un poquito también, estos son lo que dice el informe, me parece que no es importante, después podemos hablarlo puntualmente, pero la idea es ver cómo se describe una lesión, cómo un médico puede describir una lesión para contraponerlo con otras partes. Digo, básicamente lo que uno dice es, bueno, qué tipo de herida, si es una equimosis, un hematoma, una escoriación, una herida cortante, ¿sí? Hay varias heridas que puede uno describir. Después, obviamente, el tipo de lesión se pone el tamaño de la lesión, ¿sí? Como cuánto miden para dar una idea. Es igual esto está reflejado en las fotos, pero bueno, a veces eso no es tan fidedigno. Y obviamente la localización, ¿sí? Esta sería la descripción de lo que llamamos el pata-pata, hematoma de forma irregular, bordes difusos en superficie plantar media de ambos pies. Siguiente. Bueno, otras cosas que son importantes. Cómo pareciera haber sido el golpe, por lo menos a prima facie es lo que uno interpreta ahí, porque no tenemos otro método más que lo que estamos viendo, y la evolución aproximada. Estas son cosas importantes que queden consignados, ¿sí? Porque justamente en el proceso posterior, como son lesiones vitales, van desapareciendo la gran mayoría en el tiempo. Entonces dejar constatado hace cuántos son es algo importante. Siguiente. Bueno, y un poquito viendo la historia, también lo dijo Sebastián, el mismo día 9, un poco después, lo ve un médico del servicio penitenciario. Esto es lo que el servicio penitenciario pone en la historia clínica: lesión contusa en cuero cabelludo, lesión contusa en región dorsal. No hace en este caso mención de las lesiones en las plantas de los pies. Tampoco figura tiempo de evolución ni mecanismo de producción. En el juicio este doctor dijo que siempre los exámenes los hacía con gente del servicio penitenciario. ¿Qué significa eso? Que a veces estaban los propios agresores cuando el médico los revisa, digamos, así que obviamente hay cierto tipo de condicionalidad en eso. Y también refiere que nunca había tenido, en todo el tiempo que él trabajaba, no me acuerdo cuántos años, eran 18, que nunca había recibido una denuncia de que los hubieran golpeado, ¿sí? Y por otro lado también en el juicio dijo que no conocía el protocolo de Estambul. ¿Está bien? Seguimos. Bueno, esto es lo que figura en la historia clínica.
fíjense la diferencia entre lo que se hizo desde la Procuración y lo que figura en la historia clínica con fecha 9 del 12. Esta es la descripción de las lesiones. Siguiente. Bueno, como dijo Sebastián, después lo ve un médico el día 13, que es 4 días después del hecho y un día después de que lo viera la Procuración. Nada, las lesiones son muy parecidas en la descripción a lo que dice el médico de la Procuración, el asesor médico de la Procuración. La verdad que casi son las mismas. Después, como la volvieron a ver, como dijo Sebastián, por otro motivo, en verdad, muchas de ellas no estaban, la única que quedaba era la del corte, igual después lo voy a remarcar un poco, y después, bueno, tienen que ver con inhabilitación laboral, que son otras cosas que también hace el cuerpo médico forense, que tiene que ver para clasificar después la imputabilidad del hecho. Siguiente. Bueno, este es el otro caso, misma metodología, vamos a ir rápido, pero es lo mismo, la otra víctima, CN. Esta es una víctima que, si bien no murió obviamente por las lesiones que tuvo, terminó suicidándose un tiempo después. Aparentemente podría tener relación, digamos, con todas las cosas que fue sufriendo en la internación, pero bueno, no viene acá de eso. Siguiente, misma metodología, ¿no? Los gráficos, sigamos. Las lesiones, escoriaciones en el antebrazo, en la región umbilical. Siguiente. Bueno, distintos tipos de equimosis, hematomas, sigamos. Sí, pasalas porque son todas. La idea es eso, ¿no? Ver que son lesiones que se ven, repito, digamos, ¿no? La idea no es que ustedes vean eso, sino que miren, son lesiones que se ven, o sea, es difícil no ver estas lesiones si uno hace un examen más o menos. La descripción de las lesiones, exactamente igual que lo anterior. Seguimos. Yo después, si quieren, hablamos de eso específicamente, pero me parece que describir lesiones no sé si es importante ahora. Bueno, no, a ver, te fuiste para atrás, seguí para adelante. No, está bien, pasa, está bien, perfecto. Bueno, esto sobre el segundo caso, perdón. El segundo caso, lo que dice el médico, mismo horario, en el mismo momento con la segunda víctima, pone lesión contusa en cara externa, ustedes vieron la cantidad de lesiones que tenía, en la cara anterior a la rodilla derecha, no describe otras lesiones en las piernas, solo describe las piernas, no describe lo que había en la parte superior del cuerpo, tampoco tiempo de evolución ni mecanismo de producción, o sea, dos casos distintos, es verdad que es el mismo médico, pero claramente la metodología fue la misma, digamos, ¿no? Bien. Sigamos. Esto es la historia clínica, lo mismo que la vez pasada. Lo que hace el cuerpo médico forense el día 13, 4 días después y un día después de que lo viera el asesor médico de la Procuración, lo mismo, muy parecido a la descripción que hace el asesor médico de la Procuración, mucho más ampliado de lo que se ve en las historias clínicas de los pacientes del servicio penitenciario. Siguiente. Lo mismo, seguí. Bueno, después de que lo ve, como dijo Sebastián, los ven otra vez el mismo día, o sea, llegan del cuerpo médico forense, o en verdad fue en el lugar, lo vuelven a ver y ahí sí hacen un poco más, ponen más los datos, ponen firmas más claras, como que claramente describieron las lesiones mucho más parecidas a lo que tenía el cuerpo médico forense y la Procuración. Siguiente. Bueno, esto es un poquito la presentación de los casos, después podemos hablar de lesiones y eso, pero me parece que quizás me parecía más destacar algunas cosas. Esto es para que quede un poco en claro, lo que pasó en el juicio en 2018, o sea, esto fue 2009, así que está en 2007, esto fue en 2018. En el juicio oral, uno de los testimonios de LM dice, de tantos golpes uno se acostumbra, en la cárcel te convierten en un animal. Nos torturaban en el piso, un poco a cada uno, hasta llegaron a apoyarme un palo en el ano. Yo quedé muy mal, no podía ni caminar. Todavía me siento mal por haber sido criado por estos tipos. Y con respecto a la otra víctima que estaba fallecida en el momento del juicio, por esto que comentamos, dice, hoy debería estar acá conmigo, pero se quitó la vida porque no pudo sobrellevar tanto dolor y angustia. Es un poco más subjetivo, pero bueno, digo, ahí implica un montón de cosas, no solamente los golpes. Sigamos. Bueno, y un poquito para cerrar y en verdad para empezar a discutir, mi idea un poquito era ver las cosas que uno ve desde la práctica que van pasando. Entonces, en este caso puntual se ejemplifica, digamos, ¿no? Hay una gran coincidencia entre los informes que hace el cuerpo médico forense y la Procuración, con un día de diferencia, no así con los otros. La falta del conocimiento del protocolo de Estambul, el médico declara el del servicio penitenciario, pero inclusive el que hace la segunda del cuerpo médico forense, le preguntaron, y vos lo ves solos a los internos, y dijo que no, que en verdad si eran peligrosos los veía con gente del servicio, con lo cual dijo, tampoco conozco esta reglamentación del protocolo de Estambul, así que volvemos a avanzar que no hay un conocimiento por lo menos de cómo se aplica.
Bueno, lo mismo, es esto que tiene que ver con esto, falta de confidencialidad de los exámenes médicos y la imparcialidad de los médicos penitenciarios. Este es un punto que por ahí después podemos hablar un poco más, porque bueno, la verdad que es difícil estar en una situación donde hay muchas presiones de todos lados, después lo podemos discutir, pero bueno, claramente hay que ser imparcial. La otra cosa también que tiene que ver un poco con esto, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Sebastián, es la importancia del relato de la víctima y su correlación con las lesiones. ¿Qué significa esto? Una gran parte de lo que hacen en las defensas es decir primero que fueron peleas entre internos, esto es muy frecuente, lo primero que dicen, pero fue una pelea entre internos, porque en teoría sería difícil comprobar, pero bueno, hay un relato que cuando uno examina dice, bueno, pero puede ser por esto, entonces si se agarraron en este caso puntual, hubo una discusión entre presos, con golpes de manos y que se dieron por arriba de la cintura golpes, y aparecen lesiones en las piernas, y aparece un pata a pata que nadie describe, y quizás habría que prestar atención, digamos, ¿no? Como que a veces el correlato entre el relato del preso y las lesiones no coinciden, ¿sí? O sea, tenemos un montón de ejemplos de esto. Y después la otra cosa, como para llamar la atención, hay algunas lesiones que son características de tortura, el pata a pata es uno de ellos, digamos, o sea, entonces si en un examen uno ve eso, queda poca duda, digamos, ¿no? De que hay que ser un poco más, profundizar un poco más en el tema y darle la importancia que merece. Y después con respecto específicamente al labor médico, digo, ¿no? Que está en este caso relacionado un poco con la parte legal, pero bueno, me pareció importante. Siguiente. ¿Cuál es la relación del profesional con la tortura, digamos, ¿no? El contrario de la ética profesional es obviamente la participación en la tortura, es contrario a eso, y es contrario a la ética médica evaluar la capacidad del sujeto para resistir a los malos tratos, el hallarse presente ante los mismos, descartar intencionalmente pruebas, falsificar informes, brindar información o cualquier tipo de instrumento de sustancia médica que pueda facilitar malos tratos. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces los mismos internos describen que cuando le estaban pegando el médico estaba ahí. No sé si es verdad o no, pero aparece en los relatos bastante frecuentes, inclusive en algunos momentos el relato de ellos es decir, están ahí para ver si me pueden seguir pegando. No sé si es así, pero cuento relatos de los propios internos, de las propias víctimas. Así que bueno, me parece importante por ahí rescatar estas cosas que hablamos para poder charlar y para ver cómo se pueden mejorar estas cosas. Muchas gracias. Bueno, ahora si quieren comenzamos con los comentarios, ¿o querés seguir vos? Bien, antes de empezar con los comentarios y para abrir a preguntas, lo que queremos hacer es dejar algunos interrogantes y algunas problemáticas como para discutir o como para pensar en discusiones. En primer lugar, bueno, varios de estos ya los ha referido el doctor Cuquier. El conocimiento por parte de los médicos del protocolo de Estambul, tanto los médicos del servicio como los médicos del cuerpo médico forense dijeron en el juicio oral que no conocían el protocolo de Estambul, mucho menos lo aplicaban. Esto de alguna manera tiene que ver con la finalidad de este evento. El problema de la imparcialidad por parte de los médicos penitenciarios. Entendemos que aquí es difícil avanzar en esta materia, a menos que exista una reforma legal en la cual los médicos penitenciarios dejen de ser penitenciarios, no pertenezcan más a la misma fuerza. De lo contrario, este estándar de imparcialidad que exige el protocolo de Estambul y todo el derecho internacional de los derechos humanos es letra muerta en este punto. La prontitud, la importancia de la prontitud y el lugar del examen médico forense. Yo he referido que la primera intervención del cuerpo médico forense en este caso se dio en la propia unidad. Esto fue muy importante para producir evidencias porque no solo aportó una descripción más detallada de las lesiones, sino que generó una reacción torpe por parte del servicio a través de certificados médicos que de repente mencionaban muchas más lesiones de las que originariamente habían sido descriptas al momento de los hechos. Y en lo que tiene que ver con la prontitud, quisiéramos recalcar, acá ya lo hemos hecho de alguna manera en la jornada anterior, aquí no estamos hablando de problemas que hacen de forma individual a alguna agencia o a una institución, estamos hablando de un sistema que funciona mal, que tiende siempre a la impunidad de los casos judiciales de tortura
y en la cual los problemas se dan en las relaciones entre las instituciones, en las prácticas interinstitucionales, digamos. También entonces queremos resaltar cuáles son los problemas que se dan de parte de la propia agencia judicial y no tanto de parte de médicos penitenciarios o del cuerpo médico forense o los nuestros propios. La segunda intervención al cuerpo médico forense se la da el juez 16 días después del hecho. No, es imposible constatar lesiones de esa manera, de no ser porque anteriormente y por motivos extraños al juez ya habían habido otros informes. A eso se agrega un error en la valoración por parte del juez al momento de disponer el archivo, que en vez de basarse en informes que tenía en el expediente que daban cuenta de existencia de lesiones, se basa en el resultado del segundo examen del cuerpo médico forense de 16 días después, en el que ya no había lesiones. Y esto lo usa como indicio negativo respecto de la verosimilitud del relato de las víctimas. Otro tema, por supuesto, tiene que ver con la confidencialidad de la entrevista, que también es un estándar que exige el protocolo de Estambul. Acá no solo los médicos penitenciarios, también los médicos del cuerpo médico forense han dicho en el juicio que existe la práctica habitual de realizar estos exámenes en presencia de personal penitenciario, con lo cual el interrogante que queremos dejar es: habría que pensar en formas de garantizar, por supuesto, la seguridad de los médicos sin, de alguna manera, transgredir esta exigencia de confidencialidad que transmite el protocolo de Estambul. En cuanto a este último punto que se ve en la diapositiva, que también lo ha referido el doctor Cuquier, yo quisiera hacer una consideración más. Según el protocolo de Estambul, la finalidad del examen médico es que el experto se pronuncie sobre el grado de correlación entre el cuadro clínico que observa y la hipótesis denunciada o el relato de la víctima. Con lo cual, ahí, a la luz de ese parámetro, tenemos problemas constantes en la forma en la cual los operadores judiciales redactan las preguntas que transmiten a los médicos forenses. Aquí se ve en la diapositiva, cuando el juez manda a realizar en el marco de la causa judicial, el juez federal de Loma de Zamora, la pregunta es, y la orden es, realizar un amplio estudio tendiente a establecer la existencia de lesiones, data, modo de producción. Eso de ninguna manera refleja este estándar que exige el protocolo de Estambul, con lo cual el interrogante que dejamos es si una mejor redacción en las preguntas a los forenses puede dar lugar a mejores respuestas también. Estamos acostumbrados a ver en este tipo de casos que las respuestas a ese tipo de preguntas también suelen ser abstractas, estandarizadas, el acostumbrado golpe o choque con o contra superficie dura y plana o roma, que lo que genera en las investigaciones, nosotros generalmente en este tipo de casos lo que tenemos en danza son dos explicaciones sobre las lesiones que ustedes observan. Autolesiones, dicen generalmente los penitenciarios, que los presos se golpean solos, y la hipótesis de la heteroagresión, la golpiza, la tortura. Con lo cual, ese tipo de respuestas realmente aportan poco y nada para que el juez se decida o no por alguna de esas dos hipótesis. Repito, también por la forma en que son redactadas las preguntas que hacen los jueces, ¿sí? Un último punto que quisiera dejar para la reflexión tiene que ver, y en esto de resaltar cuáles son las prácticas problemáticas por parte de la agencia judicial, también resaltar prácticas saludables. Lo hemos hecho en los talleres anteriores, y en este caso la importancia de una adecuada valoración judicial a la hora de tener o no por comprobados los hechos. Lo hemos dicho en las jornadas anteriores, en línea con esto de redactar adecuadamente las preguntas para la medicina legal, también está la obligación por parte de los operadores judiciales de ellos
no descargar todo el peso de la investigación en un examen forense, sino utilizar esos elementos de forma integral y correlacionada con el resto de los elementos que tienen a su disposición. Por ejemplo, las declaraciones testimoniales de las víctimas, el resto de las declaraciones testimoniales y el resto de las pruebas materiales que generalmente tienen. Este fragmento que acá está en la diapositiva es un fragmento de la sentencia de condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, en la cual, a modo de respuesta a las defensas de los imputados que planteaban dudas respecto de la data y la causa de las lesiones, acá lo que dice el tribunal es: el tema de la data en las lesiones se ponía en discusión la precisión o no de la escala cromática para las lesiones y por ende la antigüedad que se podía diagnosticar. Lo que dicen es: esto podría ser importante de no ser por el resto de los elementos que yo tengo para valorar y la relación entre lo que me está diciendo el médico forense, la antigüedad de las lesiones de las que me habla el médico forense, la relación entre eso y las declaraciones testimoniales de las víctimas y el resto de los elementos probatorios me permite arribar a la certeza que yo necesito. Esto, entendemos, es un estándar adecuado de valoración judicial porque no hace depender el pronunciamiento judicial y la solución del caso únicamente de la opinión forense. Entendemos que esto es una práctica responsable por parte de la justicia. Por último, ya lo ha dicho también el doctor Cuquier, el último planteo tiene que ver con esta misma directriz del Protocolo de Estambul, la necesidad de correlacionar el cuadro clínico con métodos de tortura conocidos en el país o en la región. Acá lo que quiero transmitir es que el fundamento central de la reapertura, la orden de reapertura del caso por parte de la Corte Interamericana, el fundamento central de la Corte fue que las lesiones que habían sido descritas en los informes médicos que ya estaban en la causa tenían una evidente relación con este método de tortura documentado en el Protocolo de Estambul y en el derecho internacional, la falanja o el pata, con lo cual el interrogante es, de alguna manera, si es posible avanzar en que los informes médicos den cuenta de estas posibles correlaciones, para lo cual obviamente se requiere el conocimiento de los métodos de tortura habituales. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, si quieren comenzar con el comentario del caso, después de la detallada descripción que han hecho el doctor Pasilio y el doctor Cuquier. ¿Quién toma la palabra? Buenas tardes. Yo no sé si los médicos penitenciarios son médicos legistas, pero deberían serlo, y si aún así no lo fueran, deberían tener conocimientos netos y claros sobre cómo describir una lesión. Yo le diría que de los 3 informes distintos que vi, ninguno sigue una metodología precisa para describir una lesión. Es el ABC de lo que un médico forense, que hace patología forense, un médico legista, tiene que conocer en la práctica. Y está absolutamente pautado. Cuando nosotros observamos una lesión, tenemos que determinar topográficamente dónde está, ubicarla, digamos, en el lugar del cuerpo que está, referido a parámetros fijos del cuerpo. Si yo tengo una lesión que describir en el tórax, tendré que decir que está a tanta distancia de la línea media, a la altura de tal espacio intercostal, y que mide tanto por tanto. El aspecto topográfico es un aspecto fundamental en la descripción. Todas las lesiones deben estar referidas topográficamente y perfectamente definidas. Después tengo el aspecto cronológico, que es la data de la lesión. La variación cromática es muy variable, depende de la magnitud de la lesión, de la profundidad de la lesión,
Y si uno toma los textos de medicina legal, vamos a observar que distintos autores marcan distintos tiempos para el cambio cromático. Es un cambio aproximado. Decir que una lesión por su cromatismo tiene 3 días y media hora, es inconcebible que alguien pueda decir eso. Siempre se habla de márgenes entre tanto y tanto. No siempre tenemos la posibilidad que tiene la doctora D'Addario de mirar microscópicamente una lesión y por los cambios histológicos que se suceden cuando una lesión se repara, nos puede decir con mucha mayor aproximación y certeza cuál es la data de esa lesión. Pero nunca nos encontramos, salvo en un cadáver, ante esta posibilidad. En una persona que está viva es mucho más difícil establecer la data en base al cromatismo. Por eso no nos pidan a los médicos certezas absolutas de data porque no la podemos dar. Podremos dar una data aproximada. Hablamos de lo topográfico, hablamos de lo cronológico, hablamos de lo etiológico. Y siempre nos tiran encima que ponemos choque, golpe con o contra objeto duro y romo. Porque no podemos decir cuál fue el objeto. Podemos decir genéricamente cuál fue ese objeto y no podemos detallar más que esto, porque las lesiones pueden ser figuradas, es decir, la lesión me reproduce el perfil del objeto vulnerante, o pueden ser no figuradas, no me da ninguna pauta del objeto utilizado, solamente que porque no produjo cierto tipo de lesiones va a ser romo y que el mecanismo va a ser choque o golpe, con o contra, es decir, si el objeto vulnerante fue el activo o si el cuerpo fue el activo hacia el objeto vulnerante. Y el mecanismo de producción. Entonces, es muy limitado la posibilidad de lo que podemos decir muchas veces, pero tenemos que seguir una metodología de análisis y de información. Vimos que en el informe del Servicio Penitenciario Federal, prácticamente ninguno de estos elementos de juicio lesionológico estaban inscriptos. Entonces tengo que pensar, ¿por qué no están detallados? O porque soy un ignorante y no sé lo que estoy haciendo, o porque quiero ocultar algo. Son las únicas dos posibilidades. Entonces, ¿cómo se describe una lesión? Debería ser una metodología que está pautada y que debe ser informada siempre de la misma manera. Ahí no podríamos tener lugar a la duda, que el error, que esto y que lo otro. La metodología hay que seguirla siempre, así como hablamos la semana pasada de la autopsia, que tiene una metodología que siempre debe llevarse a cabo de la misma manera. Una lesión la tengo que describir siguiendo una metodología y siempre debe ser la misma. A las conclusiones que puedo arribar pueden ser a veces generar la incertidumbre que siempre existe en la práctica médica. En cualquier práctica médica que hagamos, la regla es la incertidumbre. Y aproximar una data, una cronología no es fácil. Pero yo puedo decir muchas veces que el objeto que produjo la lesión es figurado y que puede haber sido producido por cierto tipo de elemento. La lesión del pata a pata es característica, en la planta de los pies o en el lomo de una persona. Cuando yo veo una lesión producida por ese elemento vulnerante, puedo decir que es muy altamente probable que esta lesión haya sido producida por este objeto. Por eso, este es un tema que no merece demasiada discusión. Esto hay que hacerlo como se debe hacer. Y cuando no está hecho como se debe hacer, bueno, la persona que lo hizo tendrá que ser responsable de lo que hizo. Ahora, veo que nunca hay responsables de este tipo de temas, de problemas. No existe responsabilidad y no existe un llamado de atención y la posibilidad de una sanción. Porque el médico que hizo la primera observación tiene que saber cómo tiene que llevar a cabo ese procedimiento. Es ineludible. Dijiste todo. Buenas tardes. Aquellos que tuvimos que ir a lo largo de varios años de carrera a revisar presos a comisarías y a cárceles, a leoneras, en presencia o no de personal policial o personal del servicio penitenciario, sabemos las dificultades que tenemos o que se nos presentan
no es excusa, ¿no? Pero muchas veces el lugar donde los tenemos que revisar y no hay otro, casualmente no tiene luz. Muchas veces cuando tenemos que revisarlo y ¿qué te pasó? Me caí, y es la respuesta habitual. Lo que sí es importante lo que dijo el doctor Ravioli, que es tener una metodología y, ¿por qué no?, un protocolo de descripción de lesiones. Si esto se puede protocolizar tan bien como el protocolo de autopsia. Ahora, no como hemos visto en algún caso de no hace mucho tiempo, del mes pasado, en la morgue judicial, el protocolo estaba y estaba perfectamente escrito el protocolo, pero cuando decían, no sé, livideces, la respuesta del colega era sí. Rigidez, no. Esto no es llenar un protocolo con afirmaciones o negaciones, sino que tiene que haber una descripción. Hay un libro de patología general, de macropatología, que es el libro de Sandriter, a los colegas que están se los recomiendo, que tiene una frase que a mí me quedó grabada de hace muchos años que la leí. Nosotros tenemos que fotografiar con palabras. La descripción tiene que ser tan detallada, lugar, forma, tamaño, color, que aquel que lo lea se lo esté imaginando. Fotografiar con palabras. La otra cuestión es que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a esto el mismo lenguaje. No podemos no son intercambiables los términos equimosis o hematoma. No es lo mismo un hematoma que una equimosis. Y recalco lo que dijo Julio, nos tratamos habitualmente, es el tema del color. El tema del color, la bibliografía actualmente, un libro clásico, el libro de Bonnet, uno tiene, el primer color es el rojo, a los tantos días el negruzco, después el violáceo, después el verde, después el amarillo, a los 21 días desaparece, como si fuese un semáforo que se prende uno y se apaga uno y se prende el otro, y esto no es así. Depende del lugar donde está la lesión, depende de la edad del paciente, depende de si tenía una patología previa o no, depende si estaba medicado o no, por ejemplo con antiagregantes y un montón de otras circunstancias. Aparentemente el único color que aparece realmente más o menos a las 72 horas, a los 3 días, es el amarillo. Y en eso están de acuerdo la mayoría de los autores a nivel internacional. Pero el resto de los colores es solamente una guía, no algo para marcarlo con precisión. Y esto, al igual que el miércoles pasado, que la jornada pasada, la infalibilidad de la ciencia, por favor, sáquensela de la cabeza. Esto lo digo a los abogados, a los hombres de toga presente, porque cifran esperanzas en un informe médico que no puede dar respuesta a este tipo de cosas. Lo que sí no podemos tolerar son informes incompletos o mal realizados, esto está claro, ¿no? Yo me olvidaba de algo, dada mi edad, me olvido de las cosas. Respecto de las lesiones. La ilustración de las lesiones. A mí me parece que debería ser obligatorio, hoy en día que todos tenemos fotos en el teléfono, que cada vez que haya necesidad de examinar a alguien que tenga lesiones, pedirle permiso para ver si se puede sacar fotos de las lesiones. Pero sería una práctica cuasi obligatoria fotografiar la lesión. Y otro aspecto también, otra causalidad que Sebastián la mencionó, es la causalidad clínica. Es decir, si el relato que yo recibo de la persona afectada a la lesión es coincidente con lo que yo estoy encontrando. Eso me da una pauta de relación de causalidad entre lo que estoy viendo y lo que me están diciendo. Muchas veces se trata de sobresimular o de simular o disimular, pero en base al relato y lo que uno alcanza a ver, se pueden establecer las relaciones de causalidad si lo que me están contando es verosímil con lo que estoy viendo. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores, a la brillante descripción que hicieron los expositores. Y respecto de las dudas que plantean los colegas médicos, pues estamos integrándonos absolutamente en esta jornada, digo,
me parece muy importante, porque lo que nosotros desde los tribunales o de los procesos que llevamos necesitamos que el acto médico sea distinto al acto médico tradicional, que es el arte de curar o de intervenir en la salud de las personas. Acá lo que necesitamos es la descripción, es decir, es cómo sacamos un valor jurídico a esa pieza que ustedes van a ver y van a peritar o van a observar. Entonces digo, este agregado que les hacemos al profesional médico, que además nos describa algo que tenga valor jurídico, que en definitiva es un plus a la actividad propia de curar, es lo que realmente creo que llama al desafío y a la coincidencia que estamos tratando de buscar en estas jornadas, a partir de determinar y sacar cuál es el mecanismo más valioso para que la verdad salga a la luz. Estos hechos, los que estamos tratando en la jornada de hoy, que son lesiones, claramente tienen el componente vital de la persona que transforma las realidades, que esto no se dio en ámbitos anteriores porque, bueno, ya no pueden cambiar en el cadáver los vestigios, pero en la persona viva sí, por los diversos motivos que nos apuntaba Jorge, en fin, todas estas cuestiones que creo que hacen profundamente a la dinámica y a la necesidad de que muchas de las observaciones que hacía Sebastián sean realmente efectivas, es decir, la proximidad, la inmediatez. Desde la Procuración nosotros hemos hecho toda una estructura, de la cual acá nos representa Cuquier, y por supuesto Humberto Meta, pero que es la inmediatez en llegar al lugar y a ver a la persona, a registrar a la persona con alguna inmediatez. Esto nos ha llevado a diversos éxitos judiciales para esclarecer la verdad del caso, porque llegamos próximamente. Esta demora que se da en la intervención de las estructuras jurídicas forenses sí nos trae un problema muy grave. Y creo que ha sido el manto de impunidad que ha tenido la mayoría de estos casos a lo largo de la historia, de los anales de la historia judicial argentina. Y esto está revirtiéndose. Yo veo una feliz tendencia de muchos tribunales a tomar datos de observación propia. Hemos visto que ven fotografías y dicen, bueno, con esta fotografía usted no puede estar sosteniendo lo que me sostiene. Es decir, increpando por ahí testimonios médicos a partir de las fotografías que tenía el juez adelante. Entonces, estas cosas que ya no reposa, decir, bueno, cada uno con su ciencia, el juez empezó a interpelar también el acto médico de información que le dan, y esto me parece que es sumamente importante. Rescato básicamente lo que decía Julio, la necesidad de hacer el protocolo. No puede ser tanta variedad de los modos de descripción de las lesiones. Deberíamos tener, esto me parece que podría ser un impacto positivo de las jornadas, el que quede la propuesta para que técnicamente se vayan elaborando y consensuando estos protocolos para una descripción más o menos uniformada y que por lo menos además sea guía para los profesionales que van a hacer el acto, que lo puedan hacer con alguna guía que también los acompañe y haga eficaz el servicio que están prestando. Por eso digo, a mí me parece sumamente importante ese aporte como corolario, digo, ¿no?, de la intervención de Julio, es decir, de protocolizar esto y llevarlo a un estándar. Y por último, una situación más que tiene que ver con la generalidad de los médicos que les toca por alguna coyuntura de su profesión intervenir frente a una persona lesionada en ámbitos de detención, y que es el hecho del desconocimiento del protocolo, porque no viene formado con el protocolo. Uno le puede exigir al forense que lo tenga, uno le puede exigir por supuesto al legista que está formado especialmente para ello, pero es muy difícil decirle al médico clínico de la cartilla que sepa de esto, porque la universidad realmente no lo tiene en su plan, en la currícula normal. Cosa que me parece que también, ya nosotros habíamos auspiciado ya esto en alguna oportunidad desde la Procuración, cuando en el caso que vamos a tratar luego, algún profesional nos confiesa que él conocía de oídas el protocolo, pero que él no lo observaba militantemente por convicción que no lo debía observar. Por esto digo, a nosotros nos parecía muy necesario, también como impacto de esto pueda ocurrir, que la carrera de grado de medicina incorpore también que existen situaciones especiales de diagnóstico médico que tienen que ser hechas con determinada técnica, que es la que aconseja el protocolo de Estambul. Gracias.